Ya viene en un ratito Diego Sachi con la famosa multinacional golpista. Va a haber recomendación, va a haber cierre musical. Pero ahora Augusto, como Menem, que está de moda en algún momento, se leyó todo Sócrates. Se leyó todo lo que había escrito Sócrates. Y va a hablar justamente de eso, de Sócrates, Augusto. No sé si es el mismo. Acá voy a dar fe, sí, que estuvimos leyendo algo de Sócrates. Bueno, ahora lo vamos a mostrar bien. Se editó hace muy poquito. ¿No habrá sido ese del que hablaba Menem? Que A lo mejor leyó sí. todo Sócrates. A lo mejor sí. No era. Hace muy poquito se editó acá por primera vez en castellano el libro Sócrates futbolista, de este que hablamos, Las crónicas del doctor. Es un libro que compila una serie de notas que escribió este inolvidable ídolo del Corinthians y de la selección de Brasil. Lo escribió durante los años 2000 en la revista Carta Capital, que es un semanario político-cultural, yo creo a grandes rasgos de centro-izquierda. Sí. ¿No? Bueno, para poner en contexto, estamos hablando de quien es tal vez la personalidad más importante del deporte que alguna vez haya estado relacionado con el pensamiento de izquierda, ¿no? Y que fue además un gran símbolo de aquella experiencia tan radical políticamente y deportivamente que fue la democracia corintiana, ¿no? Que hablábamos al principio del programa. Para escribirlo sintéticamente, en el año 81, el club Corinthians de San Pablo, que digamos es el segundo equipo más popular de Brasil, después del Flamengo, bueno, estaba atravesando un momento deportivo pésimo, renuncia a su presidente, que era uno que estaba desde del año 59, y el que toma su lugar pone como director de fútbol del Corinthians a un sociólogo. El tipo se llamaba Adilson Monteiro Alves. Bueno, este hombre convence al plantel de utilizar un método asambleario para tomar todas las decisiones, pero involucrando a todo el personal del club, ¿no? Por ejemplo, opinaban y votaban no solamente los jugadores qué hacer y qué no hacer, sino también el chofer del micro, el aguatero, el masajista, las señoras que limpiaban las instalaciones y, por supuesto, bueno, también la dirigencia, pero cada persona valía un voto, era igual, un voto valía igual que el del dirigente hasta el último jugador, la última estrella. Y el último trabajador, claro. Fue una experiencia realmente revolucionaria para la gestión de una institución deportiva. Y esto se plasmó después en 2 campeonatos paulistas. El Corinthians ganó los torneos del año 82 y también del 83. Pero especialmente quedó grabado en la memoria colectiva porque fue uno de los grandes impulsos, ¿no? Que tuvo la lucha por una apertura democrática contra una dictadura que comandaba los destinos de Brasil desde el año 64, ¿no? Como para hacer un parangón, imaginemos el impacto de futbolistas de un club muy popular, tipo Boca, ¿eh? Para los que dicen que soy anti-Boca, miren el ejemplo que puse, ¿no? Tipo Boca, manejando con métodos de democracia directa, si concentraban o no, cómo formar el equipo, qué menú iban a tener durante la semana. Bueno, todo esto aparte en el marco de que había una dictadura en el país, en Brasil. Bien, hablando de Brasil y bien por la referencia a esto de Boca, porque hay un argentino brasileño que anda por el nordeste de Brasil, por esa zona, que se dice que sos anti-Boca. Te paso el dato para que sepas. Hay varios, pero no es para nada. Bueno, claro, Sócrates fue el principal impulsor entre los jugadores de este método asambleario que proponía Alves y digamos, llevó este criterio como más al extremo, ¿no? Porque también él pasó a participar de las marchas contra la dictadura que había en las calles y a expresar mensajes con carga política dentro del campo de juego, ¿no? Por ejemplo, hasta en el Mundial, por ejemplo, salía con vinchas, con mensajes tipo Reagan terrorista, más democracia, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? A Sócrates lo apodaban el doctor, porque efectivamente él mientras jugaba empezó a estudiar y se recibió de médico. Él dice que fue por una cuestión de sensibilidad social, porque él quería como desde algún lugar ayudar a los demás, a los más necesitados. Y además cuenta que se inspiró en su papá, que su papá era una persona que no había podido estudiar más que en la primaria, pero que tenía una visión de que había como que cultivarse para progresar, entonces se hizo autodidacta. Y de hecho cuando sus primeros hijos nacieron, él estaba muy impactado con la lectura de La República de Platón. Y es por eso que les puso Sócrates, Sóstenes y Sófocles a los primeros. Mirá. Ya el cuarto fue Raimundo, que fue el más famoso también porque terminó siendo Raí, que jugó en el San Pablo, un jugadorazo que salió campeón en el 94, ¿no? El hermano de Sócrates. Pero bueno, en camino de estudio, ¿no? Y de sensibilidad social, Sócrates también se fue enamorando de la obra de Marx, del Che Guevara, de García Márquez. Y así que bueno, cuando llegó la propuesta de aquel Corinthians, ¿no? A principios de los 80...
de manejarse en asambleas, él tomó estas banderas de democracia y compromiso político a fondo, ¿no? Cuando llegó a Italia, jugó en la Fiorentina. A la Fiorentina se fue después. Le preguntaron a qué iba a Italia, qué le interesaba, qué sé yo, y él decía que quería leer a Gramsci en su idioma original. Tal cual, por eso aceptó ir al fútbol italiano. Mira. Muy interesante. Bueno, la novedad de este libro, que acá le muestro la cámara, bueno, estoy muy cerca, está muy bueno, lo lanzó Ediciones Penal Largo, y me parece que lo mejor es que toca por ahí un poco lateralmente toda esta historia, que es la parte más conocida, ¿no? Y más bien nos muestra a un Sócrates como más maduro, que siguió comprometido políticamente. De hecho, él se sumó ya desde los inicios al Partido de Trabajadores, al PT de Lula. Pero acá aparece una faceta crítica, incluso al primer gobierno de Lula, ¿no? Porque este libro lo cierra una entrevista que él da en el año 2005, apenas habían pasado 2 años del primer gobierno del PT, donde se quejaba abiertamente que literalmente le habían cajoneado un proyecto de políticas deportivas que él, Sócrates, había elaborado durante la campaña electoral. Digamos, también después cuenta que no había un tratamiento serio sobre la cuestión del deporte en Brasil en general y que no había cambiado nada con el nuevo gobierno. Y le parecía, digamos, que se seguía priorizando un enfoque individualista, como si fuera tipo hacer actividad física personal trainer, y no un enfoque comunitario y pensando más desde el lugar más pedagógico al deporte, por ejemplo, ¿no? Y bueno, él también expresa que el gobierno evidenciaba no querer enfrentarse a la estructura organizativa del deporte brasileño, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, había tipos pesados como Samaranch en el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aunque Sócrates aclara que no creía en ese tiempo que la culpa fuera de Lula, y a pesar de que siguió siendo miembro del PT, la crítica me pareció que es bastante fuerte, y también aparece en otras notas que están compiladas como una en donde alerta sobre el despilfarro que podía resultar la organización de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Algo que efectivamente ocurrió. Él como que lo fue previendo, él falleció en 2011, venía un poco enfermo esos últimos años, pero esta la vio. Lógicamente en este libro hay también muchas anécdotas. Habla sobre su paso por la selección verde-amarela, él fue figura en los mundiales del 82 y del 86. También aparece su visión del fútbol, donde ahí también él denuncia a los tecnócratas, digamos, del deporte, que sufren lo que él llama la talentofobia, ¿no? Porque él dice que se limitaba mucho la creatividad de los jugadores juveniles y eso hacía que no salieran mejores futbolistas, ¿no? Y también, por supuesto, está un montón de relatos sobre su amor inconmensurable por el Corinthians, ¿no? A mí me pareció que en el pensamiento de este Sócrates hay como una matriz de pensamiento que lo acerca a Dante Panzeri, por ejemplo, ¿no? Que seguramente ni lo conocía ni lo habrá leído nunca. Yo creo que en tiempos de tanto individualismo, cuando pululan ideas libertarianas, como estuvimos charlando en la entrevista, bueno, vale la pena conocer, aún con sus contradicciones, algo más del pensamiento de un personaje que puso un ejemplo de democracia directa, asamblearia desde abajo, en el universo del fútbol. Augusto Dorado.